Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje por los misterios más fascinantes de la historia. Hoy nos adentramos en las montañas de Venezuela, en un lugar donde la ciencia, la muerte y el amor eterno se entrelazan en una historia que parece sacada de una novela gótica. Prepárense para conocer la increíble y escalofriante leyenda del Doctor Noche y sus momias. Imaginen esto. Una enorme hacienda llamada Buenavista, escondida en las laderas del Ávila, cerca de La Guaira. Un lugar que, a mediados del siglo XIX, se convirtió en el laboratorio de un enigmático médico alemán llamado Gottfried Knoche. Pero no era un médico cualquiera. Su obsesión no era curar a los vivos, sino preservar a los muertos. Knoche llegó a Venezuela en 1840, huyendo quizás de las convulsiones políticas de su Alemania natal. Se estableció en La Guaira, un puerto bullicioso, y rápidamente ganó fama como un médico caritativo que atendía a los pobres sin cobrarles. Era un hombre de ciencia, un cirujano respetado y un personaje excéntrico que siempre vestía de negro. Pero detrás de su filantropía se escondía una fascinación que lo consumiría por completo: encontrar una fórmula para detener la descomposición del cuerpo humano después de la muerte. Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. El doctor Knoche no estaba solo en su macabra empresa. Lo acompañaban su hija, Anna, su yerno, Heinrich Müller y una fiel enfermera llamada Amalie Weissmann. Juntos, en el aislado mausoleo que construyó en su hacienda, comenzaron una serie de experimentos que desafiaban la naturaleza misma. El mito popular cuenta que Knoche desarrolló un líquido misterioso, una fórmula secreta que inyectaba directamente en la yugular de los cadáveres. Se dice que esta sustancia, cuya composición exacta se llevó a la tumba, era capaz de momificar los cuerpos a la perfección, sin necesidad de extraer los órganos. Los cuerpos quedaban flexibles, con la piel intacta y una apariencia casi viva, solo que pálida y fría. ¿Y de dónde sacaba los cuerpos? La leyenda urbana dice que los primeros sujetos de prueba fueron los soldados sin reclamar que morían en las guerras civiles de la época. Knoche, con su reputación de hombre caritativo, tenía acceso al hospital de La Guaira y podía reclamar estos cuerpos para sus experimentos sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. La gente del pueblo susurraba historias de cómo los cuerpos eran transportados al lomo de mula, en plena noche, subiendo el cerro hasta la hacienda Buenavista. Pero la historia da un giro aún más personal y sombrío. La primera momia oficial de la familia fue su hermano Wilhelm, quien murió en la hacienda. Knoche aplicó su fórmula y sentó el cuerpo de su hermano en una silla a la entrada del mausoleo, como un guardián eterno. Imaginen el impacto de ver una figura momificada, vestida elegantemente, vigilando la tumba familiar. El mausoleo se convirtió en una especie de panteón familiar muy peculiar. Cuando su hija Anna murió, también fue momificada y colocada en un nicho. Lo mismo ocurrió con su yerno, Heinrich, pero la obsesión de Knoche no se detuvo ahí. Él mismo dejó instrucciones precisas para su propia momificación. Quería asegurarse de que su legado, su triunfo sobre la putrefacción, perdurara. Y aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda de una manera inseparable. Se cuenta que la enfermera Amalie Weissmann, la única que conocía el secreto de la fórmula, fue la encargada de inyectar el suero al doctor cuando éste murió en 1901. Cumplió con su última voluntad y luego, fiel hasta el final, destruyó todos los apuntes y frascos restantes. El secreto del elixir de la momificación se perdió para siempre. Amalie fue la última en morir, y como no había nadie para aplicarle el tratamiento, fue enterrada de forma tradicional, rompiendo el ciclo de momias de la hacienda Buenavista. La leyenda creció con el tiempo.
Los habitantes de La Guaira hablaban de las momias del doctor Knoche como si fueran guardianes fantasmales de la montaña. Se decía que en las noches de luna llena se podían ver sus siluetas sentadas en las tumbas, vigilando el valle. Los más osados que se aventuraban a subir a la hacienda abandonada contaban historias de una atmósfera pesada, de susurros en el viento y de la extraña sensación de ser observados. La figura del propio Knoche se transformó en la de un Frankenstein venezolano, un científico loco que jugaba a ser Dios. Algunos decían que su verdadera motivación era mantener a su familia unida para siempre, incluso después de la muerte. Una especie de amor macabro y posesivo que lo llevó a desafiar las leyes de la naturaleza. Otros, más pragmáticos, creían que simplemente era un hombre de ciencia obsesionado con un problema técnico: cómo detener la descomposición. Durante décadas, el mausoleo fue objeto de vandalismo y saqueos. Los cuerpos momificados fueron profanados y gran parte de la historia se perdió entre los escombros y la maleza que reclamó la hacienda. ¿Qué pasó con las momias? Algunas versiones dicen que los restos fueron trasladados al Cementerio General del Sur en Caracas, mientras que otras afirman que simplemente se desintegraron con el tiempo o fueron robados por buscadores de tesoros. Hoy en día, las ruinas de la Hacienda Buenavista y el mausoleo del doctor Knoche siguen allí, envueltas en la niebla del Ávila, como un testimonio silencioso de esta increíble historia. Son un destino para excursionistas y amantes de lo paranormal, que buscan sentir la energía de un lugar donde la línea entre la vida y la muerte fue borrada por la mano de un hombre. Entonces, ¿quién fue realmente el doctor Knoche? Un genio incomprendido que se adelantó a su tiempo en las técnicas de embalsamamiento. Un hombre solitario consumido por el dolor que no quería separarse de sus seres queridos. O un científico arrogante que desafió los límites éticos en su búsqueda de la inmortalidad. Quizás fue una mezcla de todo eso. Su historia nos recuerda que, a veces, la realidad supera con creces a la ficción. La leyenda del doctor Knoche y sus momias no es solo un cuento de terror para asustar a los niños. Es una fascinante crónica sobre la ciencia, la obsesión, el amor y la manera en que enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Un capítulo único y escalofriante de la historia de Venezuela que sigue resonando en las montañas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Knoche fue un visionario o un personaje siniestro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la leyenda. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de los misterios del mundo. Nos vemos en el próximo video.